De vuelta al altar. Te invito a dar juntos esta saludable vuelta de la mano de personas como tú y como yo, que en su día practicaron senderismo bíblico con su vuelta al altar. El libro del Génesis nos invita a seguir caminando y descubriendo las rutas de los senderistas bíblicos, esta vez de la mano de Abraham y Sarai, que después serán Abraham y Sara. Por motivos obvios, es la pareja de matriarca y patriarca posdiluvianos que más me fascina, pero además, las culturas en las que viven y dejan atrás o se desmarcan, los viajes que realizan, su estilo de vida y, sobre todo, su relación de fe y confianza total con Dios, me motivan a aprender de ellos en este recorrido de hoy. Y aunque quedan muy atrás en el tiempo, es apasionante descubrir detalles de sus vidas que nos aporten a nosotros hoy. Para Abraham, el arameo errante, el reconocido y respetado jefe tribal nómada, los viajes a pie forman parte intrínseca de su vida. Podríamos decir que el senderismo bíblico es su estilo de vida, senderismo del siglo XIX a.C., el primer gran excursionista bíblico de una era postdiluviana que ya ha dejado atrás la prehistoria y se encuentra inmerso en las realidades de la historia de las primeras civilizaciones reconocidas. Cuando estudiamos las genealogías después del diluvio y la posible convivencia patriarcal, emociona pensar que Abraham pudo conocer tanto a Sem como a Noé. De hecho, Sem vivió 602 años, lo cual nos lleva hasta el tiempo de Jacob. Sem murió cuando Jacob tenía 50 años, es decir, durante toda la vida de Abraham permaneció vivo Sem. Sem, a su vez, había convivido un siglo entero con Matusalem antes del diluvio, y por su parte, Matusalem, el hijo de Enoc, con quien caminamos ayer, convivió 243 años con el mismo Adán. Todo ello nos lleva a reflexionar mientras caminamos que la transmisión del conocimiento y de la fidelidad a Dios era una seña de identidad, de estilo de vida y de adoración de todos aquellos patriarcas. Esta forma de vida se pasaba de padres a hijos con la particularidad de que, al gozar de esa salud tan extensamente longeva, el conocimiento y la transmisión de la fe podía ser recibida directamente de fuentes casi originales. En el ejemplo de Abraham y Sara, vemos que transcurren 20 generaciones desde Adán a Abraham. Con las genealogías del Génesis deducimos que, en tiempo de Abraham, podían convivir contemporáneamente los 9 patriarcas previos a Abraham desde Noé. Pero bastan solo 2 personas entre medio de Adán y Abraham que pudieron transmitir ese conocimiento de la realidad del origen de la creación y del pecado de forma directa, con Matusalem, que recibe esta fe de Adán, y con Sem, que la recibe de Matusalem. La auténtica adoración a Dios llega hasta Abraham por transmisión verbal unos 2000 años después de la creación. Si hacemos el paralelo con nuestros días, sería como si de nuestros antepasados de la Hispania romana nos llegaran historias de su día a día igual de directas que las aventuras de los pioneros adventistas con Frank y Walter Bond que mi abuelo Gelabert me contaba sobre su padre, o de las historias de su infancia que nuestra yaya Ángela, con 102 años, contaba a sus bisnietos, que son nuestros hijos. Esas historias, esas vivencias, ese conocimiento y esa fe, aunque no se almacenaba en enciclopedias ni en terabytes, proseguía fiable generación tras generación. Quizá no hace falta recordar que Sem, junto a su padre Noé y su familia, tuvo la oportunidad de vivir en primerísima persona todos los sucesos de antes y después del diluvio. Si me permitís, me gusta imaginarme al abuelo Sem, tras una tarde lluviosa, sentados junto al fuego, contándole a los niñitos de Taré, Abrancito, Nacorcín, Aranete, la historia del primer arco iris, de la nueva oportunidad que Dios regaló a la humanidad y de ese primer altar del nuevo mundo postdiluviano, cuya víctima prefiguraba al Cordero de la promesa de restauración del mundo original hecha al tatarabuelo Adán. Estas son las generaciones de Sem. Sem, de edad de 100 años, engendró a Arfaxad 2 años después del diluvio. Y vivió Sem, después que engendró a Arfaxad, 500 años, y engendró hijos e hijas. Génesis 11, 10 y 11. Estas son las generaciones de Taré.
Taré engendró a Abraham, a Nacor y a Harán engendró a Lot. Y murió Harán antes que su padre Taré en la tierra de su nacimiento, en Ur de los Caldeos. Y tomaron a Abraham y Nacor para sí mujeres. El nombre de la mujer de Abraham era Sarai, y el nombre de la mujer de Nacor, Milca, hija de Harán, padre de Milca y de Isca. Mas Sarai era estéril y no tenía hijo. Génesis 11, 27 al 29. En el origen de la historia de Abraham encontramos que Taré, su padre, vivía asentado en la ciudad de Ur de los Caldeos, una destacada ciudad sumeria en la Baja Mesopotamia, cerca de la desembocadura del río Éufrates en la antigua costa del Golfo Pérsico, a unos 240 kilómetros al sur de Babel o Babilonia. Las primeras generaciones postdiluvianas, que habían vivido inicialmente cerca de los montes Ararat, en la región del Cáucaso, habían migrado hacia las llanuras mesopotámicas del creciente fértil. Y como leemos en Génesis 11, tras el episodio de la Torre de Babel en la llanura de Sinar, se dispersaron por toda la tierra. Según el comentario bíblico adventista, esto pudo ocurrir en tiempos de Peleg, el retatarabuelo de Abraham. Los descendientes de Sem, su hijo Arfaxad y su bisnieto Eber habitaron en la región de Mesa al noroeste del Golfo Pérsico. También le nacieron hijos a Sem, padre de todos los hijos de Eber y hermano mayor de Jafet. Los hijos de Sem fueron Elam, Asur, Arfaxad, Lut y Aram. Y la tierra en que habitaron fue desde Mesa en dirección de Sefar hasta la región montañosa del oriente. Estos fueron los hijos de Sem por sus familias, por sus lenguas, en sus tierras, en sus naciones. Génesis 10, 21, 22, 30 y 31. Pero encontramos que Abraham y Sarai, con toda la tribu de su padre Taré, estaban afincados en Ur. Ur de los Caldeos fue una de las ciudades-estado más prósperas y poderosas de su tiempo, uno de los primeros núcleos urbanos de Mesopotamia y de la civilización sumeria, que en la historia se considera la primera civilización como tal de la humanidad. Inventaron la escritura cuneiforme, hecho que marca la transición de la prehistoria a la historia. Iniciaron la vida urbana, la arquitectura, la rueda y el sistema sexagesimal de medida. Estaba desarrollada la agricultura, la ganadería, los trabajos artesanales de todo tipo y el sistema de comercio. Hasta nuestros días se han conservado los imponentes edificios zigurats, como el que había precisamente en Ur. Los sumerios se llamaban a sí mismos el pueblo de las cabezas negras, en contraste con otros pueblos vecinos de tez y cabellos rubios. Como explica el comentario bíblico adventista, los primeros habitantes de Mesopotamia no eran semitas, eran camitas, o sea, descendientes de Cam, hijo de Noé. En Génesis 10, del 6 al 12, se cita que Nimrod, nieto de Cam, fundó las primeras ciudades-estado de Mesopotamia, entre ellas Babel, Nínive, Calne o Nippur y Erech o Uruk, estas dos últimas importantísimas ciudades sumerias. En la ciudad de Ur, donde encontramos a la familia de Abraham, se adoraba al dios Luna Nanna y a su esposa la diosa Ningal. El templo era el edificio más importante de las ciudades sumerias. El paganismo y el politeísmo estaban instaurados en la médula de la ciudad de Ur y de sus habitantes. Las tradiciones islámica y judía posbíblica dicen que Taré, el padre de Abraham, era fabricante de ídolos. No tenemos ninguna evidencia de ello, pero sí que encontramos una pista de que el politeísmo se había colado en la familia de Taré por aquel episodio que tiempo después protagonizó Raquel, la esposa de Jacob, quien robó los ídolos de su padre Labán, bisnieto de Taré, pues las estatuillas protectoras de la familia pasaban de generación en generación. Y tomó Taré a Abraham su hijo, y a Lot hijo de Harán, hijo de su hijo, y a Sarai su nuera, mujer de Abraham su hijo, y salió con ellos de Ur de los Caldeos, para ir a la tierra de Canaán. Y vinieron hasta Harán, y se quedaron allí. Y fueron los días de Taré 205 años, y murió Taré en Harán. Génesis 11, 31 y 32. La Biblia no nos cuenta por qué motivo Taré, un jefe tribal semita de una capital sumeria, reúne a sus descendientes y abandona Ur para emprender rumbo a la tierra de Harán. No era una excursión cualquiera, el recorrido son unos 1000 kilómetros a pie y a paso del ganado. ¿Pudo ser tras la muerte de su hijo Harán? ¿Pudo ser para evitar mayor influencia de la religión imperante en aquella cultura? ¿Pudo ser para trasladarse a la región semita de uno de los 5 hijos de Sem?
Las preguntas quedan abiertas y la vida del padre de Abraham finalizó allí. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Y se fue Abraham como Jehová le dijo, y Lot fue con él. Y era Abraham de edad de 75 años cuando salió de Harán. Tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot hijo de su hermano, y todos sus bienes que había ganado, y las personas que había adquirido en Harán, y salieron para ir a tierra de Canaán, y a tierra de Canaán llegaron. Génesis 12, del 1 al 5. Así que con sus 75 años de vida, el señor Abraham sale de Harán hacia una nueva aventura senderista. Deja a su padre, que aún tenía 145 años porque murió con 205 años en Harán, y junto a Sarai encabezan una nueva tribu. Dios le promete que le dará una tierra. No le dice cuál, pero sí le dice que sus descendientes serán una gran nación y que a través de ellos recibirán bendición todas las naciones de la tierra. Pero atención, en este momento Abraham, que con el significado de su nombre se llama Padre Exaltado, no tiene ningún hijo descendiente y ya está entradito en años. Difícil situación de partida para comenzar la ruta, sin duda. Se dirige hacia Canaán y allí llega. No tiene por qué ser casualidad. Canaán es la región del nombre del hijo de Cam, quien recibió la maldición por descubrir la desnudez de su padre Noé, y éste profetizó que sería siervo de Sem. Enseguida se hace notorio que el estilo de vida de Abraham y su tribu en Canaán es muy diferente al estilo de vida de las tribus y ciudades cananeas. Pero por diversos motivos, el testimonio de su trayectoria vital muestra que Abraham destacó hasta ser considerado como un príncipe entre ellos. Así se lo declararon los hititas al final de la vida de Sara. Óyenos, Señor nuestro, eres un príncipe de Dios entre nosotros. En lo mejor de nuestros sepulcros, sepulta a tu muerta. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro, ni te impedirá que entierres tu muerta. Génesis 23, 6. La tumba de Sara y futuro panteón familiar fue la única posesión propia de Abraham en la tierra de Canaán, lo cual muestra cuán motivado por la fe tuvo que estar en sus recorridos de senderismo por esa tierra. Mientras seguimos caminando, propongo repasar la ruta senderista completa de Abraham, Sara y su familia y los diferentes altares que la Biblia registra que edificó. Vamos allá. En el capítulo 11 van desde Ur hasta llegar a Harán. En el capítulo 12 salen de Harán hacia Canaán, en concreto llegan a Siquem, donde el encinar de Mamre, y allí edifica el primer altar. Después van a Betel y allí edifica el segundo altar. Desde allí se dirigirán hacia el Negev y luego a Egipto. En el capítulo 13, desde Egipto regresan hacia el Negev y después, entre Betel y Ai, llegan al mismo lugar donde habían edificado el segundo altar. Después se separa Lot y se establecen en el encinar de Mamre en Hebrón y allí edifica otro altar. Sigue el capítulo 14 con el episodio de la liberación de Lot y de los habitantes de Sodoma. Tienen que llegar hasta Oba, al norte de Damasco. Y de regreso ocurre el encuentro con Melquisedec y la entrega del diezmo en el Valle del Rey, cerca de Jerusalén. El capítulo 15, Abraham sigue habitando en Mamre y allí Dios establece su pacto con él mediante la manifestación de fuego entre aquel sacrificio del altar. En el capítulo 16 se explica la historia de Agar e Ismael. En el capítulo 17, Abraham ya tiene 99 años y Dios le dice expresamente: «Anda delante de mí y sé perfecto». Ahí establece la circuncisión como señal del pacto, así como el cambio de nombre de Abraham y Sarai, y también confirma la promesa de su hijo Isaac. Ya en el capítulo 18 recibe la visita de los 3 seres celestiales en el encinar de Mamre. Después de comer, cuando los visitantes se van hacia Sodoma, Abraham los acompaña caminando una parte de aquella ruta mientras regatea con Dios, y cuando terminan, Abraham vuelve a su tienda. Aunque Abraham fue un excursionista de Dios como pocos, esta es la única vez que tiene la oportunidad de hacer senderismo con Dios de forma físicamente tangible.
En el capítulo 19 se describe la destrucción de Sodoma y Gomorra, y en el capítulo 20 Abraham parte hacia el Negev, entre Cades y Shur en Gerar. Allí ocurre el asunto con Abimelech. En el capítulo 21 nace Isaac y son expulsados Agar e Ismael. Están en Beerseba y Abraham y Abimelech hacen un pacto en el pozo de Beerseba. Aunque no se menciona que construyera un altar, sí se cita que allí invocó Abraham el nombre de Jehová y especifica que plantó un tamarisco como árbol conmemorativo, aunque la palabra hebrea eshel también se entiende como una arboleda. En el capítulo 22 llega el último altar de la vida de Abraham, sin duda el más conocido, pero también el más difícil. Dios le pide el sacrificio de Isaac, la excursión más triste de toda su vida, un viaje desde Beerseba a Moria, que son unos 80 o 100 kilómetros, lo que equivale a la distancia de 3 días que cita la Biblia. Ese viaje y ese altar representan un cambio de rumbo espiritual. A partir de esa prueba de fe, Abraham obtuvo la certeza absoluta de que las promesas de Dios sobre su descendencia y sobre todo lo demás eran tan auténticamente confiables como Dios mismo. Cuando se disponía a principiar la jornada del tercer día, el patriarca, mirando hacia el norte, vio la señal prometida, una nube de gloria que cubría el monte Moria, y comprendió que la voz que le había hablado procedía del cielo. Ni aun entonces murmuró Abraham contra Dios, sino que fortaleció su alma espaciándose en las evidencias de la bondad y la fidelidad de Dios. Se le había dado este hijo inesperadamente, y el que le había dado este precioso regalo ¿no tenía derecho a reclamar lo que era suyo? Entonces su fe repitió la promesa: en Isaac te será llamada descendencia, una descendencia incontable, numerosa como la arena de las playas del mar. Isaac era el hijo de un milagro, ¿y no podía devolverle la vida el poder que se le había dado? Mirando más allá de lo visible, Abraham comprendió la divina palabra, considerando que aún de entre los muertos podía Dios resucitarle. Hebreos 11:19. Patriarcas y Profetas, capítulo 54, 146.3 y 4. De forma paralela, tras este último altar y esta durísima excursión, Abraham también pudo confiar que, si Dios había hecho provisión de salvar la vida de su hijo Isaac, aun cuando él mismo estaba por quitarle la vida con sus propias manos, también habría hecho la misma previsión con su hijo Ismael, que con la expulsión del campamento en el capítulo anterior lo había dejado a su suerte con el lógico riesgo de muerte. Y por si fuera poco, termina el capítulo con las noticias de que su hermano Nacor también tiene numerosa descendencia. Es decir, el Dios que Abraham reconoce en su último altar es, no por una, sino por 3 razones, Jehová Jireh, el Señor proveerá. Es el hashtag de su vida de excursionista de Dios por fe en su provisión. Luego en el capítulo 23 son los últimos capítulos de la vida de Abraham y ya se van cerrando etapas. Se traslada de Beerseba a Kiriat Arba, que es Hebrón, allí muere Sara y Abraham la sepulta en la cueva de Macpela, su única propiedad comprada a los hititas al oeste de Mamre. En el capítulo 24, esta vez el viaje lo hace su siervo Eliezer para encontrar la esposa para Isaac, deshaciendo el camino hacia Mesopotamia para hallar a sus parientes semitas y así cerrar el círculo de la descendencia con Isaac. En el capítulo 25 se amplía la descendencia con la concubina Cetura y finalmente muere Abraham y es enterrado en Macpela por sus 2 hijos Isaac e Ismael. Y estos fueron los días que vivió Abraham, 175 años. Y exhaló el espíritu y murió Abraham en buena vejez, anciano y lleno de años, y fue unido a su pueblo. Y lo sepultaron Isaac e Ismael sus hijos en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zohar Eteo, que está enfrente de Manré, heredad que compró Abraham de los hijos de Het. Allí fue sepultado Abraham y Sara su mujer. Y sucedió después de muerto Abraham, que Dios bendijo a Isaac su hijo, y habitó Isaac junto al pozo del viviente que me ve. Génesis 25, del 7 al 11. La vida de Abraham y Sara fue larga, aunque no tan longeva como la de sus antecesores, pero sus epopeyas senderistas son de las más extensas y significativas de la Biblia.
En esta vida nómada, la familia de Abraham y Sara dio testimonio del Dios verdadero allí por donde viajaban. Con su estilo de vida nómada y hospitalario, se ganaban la confianza y respeto de sus vecinos. Elegían entornos de montaña y de naturaleza, como el encinar de Mamre o reforestando Beerseba con tamariscos, que favorecían tanto la relación con Dios como con las personas. Cada altar de su vida dejaba constancia de que su Dios, el Dios de sus antepasados, es el Dios creador, el único que merece adoración. Hoy, como en tiempos de Abraham y Sara, somos llamados a vivir por fe, a gozar de la alianza con nuestro Creador, a conducir a nuestra descendencia por los caminos de Dios y a compartir con quienes nos encontremos y allí donde estemos el saludable estilo de vida de un senderista edificador de altares.